Hermanos, la palabra en el día de hoy la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y voy a estar leyendo bastantes versos, porque yo creo que es importante que uno de los versos más nombrados que ustedes han escuchado, que es el verso 16 en adelante, pueda ser unido también a todo el mensaje. Entonces les pido que me acompañen. Aquellos que tienen sus Biblias pueden tomarla y aquellos que quieren ver desde la pantalla nos pueden seguir. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo y aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Es palabra de Dios, hermanos. Les pido que oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos nuevamente en tu espíritu y poder aprender de ti y poder aprender como tú le enseñaste a Nicodemo, cómo poder ver y cómo poder entrar a tu reino. Te pedimos que se abran nuestros corazones para este mensaje y que lo que yo vaya a estar hablando sea de tu agrado. Te pedimos esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cuando alguien les dice a ustedes, he vuelto a nacer, he vuelto a nacer, yo creo que ustedes se imaginan quizás alguien que ha tenido un trauma tremendo, que ha tenido un accidente, que ha estado posiblemente muerto durante un tiempo, ha estado en coma
se salvó de un accidente aéreo, se salvó de un accidente automovilístico, estuvo en la clínica por mucho tiempo. Uy, volvían a nacer. Y esa persona se siente transformada porque fue tan impactante y tan fuerte lo que vivió que todo su mundo se volvió al revés. Cambió totalmente de un momento a otro. Estuve leyendo sobre varios que han realmente durado días en coma y se salvan y su vida cambia. Y cuando ustedes escuchan, uy, volví a nacer porque creí en Jesucristo, volví a nacer porque mi vida ahora es diferente, ustedes saben qué piensan la mayoría, por lo menos me pasó a mí cuando yo estaba empezando a caminar con el Señor y me decían ese tipo de testimonios, uy, mi vida cambió, tengo al Señor y ya mi vida cambió, he vuelto a nacer. La imagen que yo tenía era que, uy, esta persona definitivamente era muy pecadora. Uy, esta persona, quién sabe qué hacía. Esta persona quizás era drogadicta y de un momento a otro encontró al Señor y se cambió. Esta persona quizás era un asesino y probablemente se cambió. Yo no soy de esos. No, yo estoy bien. Yo me siento bien. Eso por lo menos yo pensaba. Normalmente pensamos de esa manera. Normalmente pensamos, hemos vuelto a nacer porque alguien tuvo un drama complicado en su vida o quizás porque andaba tan mal que encontró al Señor y cambió su vida. Pero hoy vamos a aprender algo diferente. Vamos a aprender de Nicodemo y la respuesta que Jesucristo le da a él. Estamos en las series Deja lo obsoleto y entender que si nosotros somos cristianos, nosotros hemos vuelto a nacer. No es redundante, perdón, es redundante. Si tú eres cristiano, tú has vuelto a nacer. Es lo que vamos a estar aprendiendo de la historia de Nicodemo. Y para empezar, quiero darles un poquito el contexto histórico. ¿Dónde estaba Jesús? Lo que acabamos de leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús estaba en Jerusalén. Jesús había acabado de pasar la fiesta de la Pascua y ya estaba haciendo milagros. De hecho, lo leímos en el verso, si ustedes van atrás, no lo leímos en ese momento, pero en el capítulo anterior dice las Escrituras: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Juan, cuando dice milagros, usa la palabra señales, no habla de milagros, habla de señales. Luego, sabemos que Jesucristo en Jerusalén ya había hecho varios milagros. Allí estaba Jesucristo con los versos que acabamos de escuchar. Y ahora, ¿quién era Nicodemo? Probablemente ustedes lo habían escuchado anteriormente en algún otro sermón. Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. ¿Okay? Habían 3 sectas, para que sepamos. Después de la destrucción del templo, habían 3 sectas del judaísmo. Una eran los fariseos, otra eran los saduceos y otra eran los esenios. Pero los fariseos eran los más estrictos seguidores de la ley. Ellos definitivamente seguían la ley y consideraban que el propósito en su vida es santificarse y cumplir la ley todo el tiempo. De hecho, desde muy temprano, el que quería ser fariseo y quería ser maestro de la ley tenía que aprenderse los 5 libros del Antiguo Testamento, el Torá, y lo recitaban de memoria. Los 5 primeros libros lo hacían de memoria. Eran personas muy intelectualmente altas también para llegar a adquirir todo ese conocimiento. Eran personas de un estatus alto también. Eran consideradas unas personas santas, de cierta manera, en esa época. Y adicionalmente Nicodemo, ¿saben qué? Nicodemo era era miembro del Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, y que actuaba en todas las causas y todas las personas judías. Lo que estamos hablando que Nicodemo era alguien de realmente un alto nivel del punto de vista del judaísmo. Y él llega de noche. Vamos a volver a leer el verso número 2. Dice: which is Nicodemo, fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.
La primera pregunta que te llega y que yo quiero que ustedes entiendan es ¿por qué llega de noche? Las escrituras no nos dicen por qué llega de noche. No es claro por qué Nicodemo llega de noche. Unos comentaristas y teólogos dicen que que Nicodemo no quería verse de cierta manera, no quería que alguien se diera cuenta que él está yendo a donde Jesucristo. Le daba cierta pena, le daba a él pena por ir, por eso escogió la noche. Otros piensan que fue de noche porque es el momento que podía tener una discusión con Jesucristo desde el punto de vista teológico, porque los rabíes en su tiempo discutían hasta altas horas de la noche. Entonces dijo, yo voy a hacer unas preguntas a Jesucristo, voy a ir de noche. Esa es la segunda teoría. Yo creo más en la primera. Yo creo más que él se sentía tan perfecto también, que dijo, yo prefiero ir de noche a preguntarle a Jesucristo quién es él. Porque hay algo interesante, él dice en plural, él dice, sabemos que eres un maestro y que has hecho varias señales. Luego Nicodemo ya se debió haber dado cuenta de que él había hecho varios milagros. Dice, yo quiero entender quién es él. Yo quiero conocer más a Jesucristo, porque él ha hecho unos milagros. Y otra cosa interesante es que dice, sabemos. Él como que se coloca en el grupo de todos los fariseos. No dice, yo quiero saber. Él dice, sabemos en plural. Es interesante. Muchas veces nosotros decimos, cuando queremos averiguar de alguien, decimos, no, es que mira, nosotros hemos estado pensando, y como que nos colocamos en plural, ¿no? Y entonces colocamos a otras personas para que nos apoyen en el argumento que vamos a decir. No, es que hemos estado pensando que tú querías saber y no somos suficientemente fuertes para decir, yo quiero entender esto de una manera directa. No lo sabemos, pero Nicodemo llega de noche, está hablando en nombre de otros, pero se dio cuenta que él hacía milagros y quería saber más. Y quizás, obviamente, Jesucristo se da cuenta porque conoce lo que nosotros estamos pensando y lo paró a Nicodemo. No le permitió que hiciera ninguna otra pregunta y le dice 3 veces, tú tienes que nacer de nuevo. No le dio la oportunidad que hiciera otra pregunta. No le dio la oportunidad a explicarle por qué había venido. Le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y lo dijo enfáticamente 3 veces. Lo vemos en el verso número 3, lo vemos en el verso número 5 y lo vemos en el verso número 7. Y vamos a estudiar el mensaje que dice Jesucristo en esos 3 versos. Empecemos con el primero. Perdón, antes de ir, yo quiero comentarles algo. Yo siento que nosotros nos comportamos como Nicodemo. Yo percibo y siento, y quiero que lo entiendas también, de cierta manera actuamos como Nicodemo. Vamos de noche, nos escondemos quizás y no sacamos nuestras Biblias en presencia de otras personas. Quizás nos da pena decir que hemos ido a un estudio bíblico o que yo soy cristiano. Y nos da pena y nos avergonzamos. Y tratamos de escondernos porque no queremos que nos consideren como una persona demasiado religiosa quizás. Yo era así. Yo cuando empecé a caminar me sentía de cierta manera como, no sé qué van a decir en el trabajo. De que yo estoy leyendo la palabra, de que yo estoy con el Señor. Así empecé yo también. Algunos de ustedes que están escuchando y que piensan que hay algo para sentirse mal, no. Deberíamos estar orgullosos de quienes somos como cristianos. Pero el mensaje va directo porque Jesucristo nos está diciendo, ojo, si tú estás actuando así, tienes que nacer de nuevo. Y lo vamos a ver en las enseñanzas, cómo nacemos de nuevo, en las enseñanzas de los siguientes versos. Veamos el verso número 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nosotros leemos la Nueva Versión Internacional, pero a veces yo la comparo también con la Reina Valera. Y cuando yo veo que la Reina Valera trae un mensaje más claro, uso en la Reina Valera. En este caso la Reina Valera dice, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A menos, me encanta esa palabra, a menos que.
Eso significa que no hay una manera de uno saltarse para entrar y ver el reino de Dios. No hay una manera, no hay un trampolín, no puedo saltarme, a menos que. Si alguien quiere ser piloto para manejar un avión, para pilotear un avión, perdóname, tiene que estudiar, tiene que convertirse en piloto. Si tú quieres ser médico, tú tienes que estudiar medicina. A menos que no estudies medicina, no vas a poder. Le decimos a nuestros niños, ¿quieres jugar? A menos que te comas todo, vas a ir a jugar. No hay, bueno, tenemos que ser fuertes en eso. No hay forma de saltarnos, ¿no? Saltarnos. A menos que tú no nazcas de nuevo, no vas a ver el reino. Esto para Nicodemo debió haber sido un impacto tremendo, porque el reino de Dios es supuestamente para ser en el futuro, cuando el Mesías llega y implanta el orden a todos su pueblo de Israel y acaba con la opresión que tenían de los romanos. Nicodemo dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedo ver el reino? Estás hablando del futuro, Jesús, pero yo estoy en este momento. Estás hablando en presente, que tengo que nacer para ver el reino de Dios en este momento. Eso fue impactante y debió haber sido impactante para él. Y el concepto de nacer también ha sido impactante, porque lo repite varias veces. ¿Cómo puedo nacer si yo ya soy un viejo? Era un fariseo que había estudiado, seguramente el promedio de edad era bien alto. Ya era una persona de edad. ¿Cómo puedo volver a nacer? No entendía Nicodemo, no entendía. Y el mensaje es, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empezamos a ver, hermanos, empezamos a tener otra sensibilidad, empezamos a ver al Rey, empezamos a ver al reino actuando. Quizás has ido a la iglesia múltiples veces y has escuchado múltiples sermones, pero cuando tú aceptas y empiezas a dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón, tú empiezas a ver cosas diferentes. Tú empiezas a entender cosas diferentes. Escuchas a un pastor y tiene sentido. Entiendo. Ya entiendo las escrituras. Ya entiendo el concepto del reino de Dios. Ya lo entiendo. Gracias, Padre. Ya lo entiendo. Y más te metes y más empiezas a aprender de Él. Y más tu fe crece. Tu confianza en el Señor crece. Crece y vas confiando, vas creciendo. Ves el reino ahora. Ves ahora, no tienes que esperar. Jesucristo lo dijo claramente, el reino de Dios está a nuestro alcance, está cerca de tu mano, está en las escrituras, está que permitas tú que el Espíritu Santo llegue a tu vida y tú entras en ese. Por ahora, ves en ese. Aquí le está diciendo, lo vas a ver el Rey actuando. Hagan de cuenta que nosotros tenemos 5 sentidos y cuando entramos al reino de Dios vamos a tener más sentidos. Vamos a tener un 6º sentido, vamos a sentirnos amados. Vamos a sentirnos amados. No vamos a buscar el amor en otras partes y tener otros dioses para satisfacernos. Él empieza a obrar en tu vida. Es bien importante ver el reino de Dios. No lo entiende todavía Nicodemo. ¿Cómo es posible? Jesucristo le responde con el verso número 5 y le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Hace un doble clic, como en computador, da un doble clic. O sea, tú no has entendido, te voy a dar un doble clic. A menos que tú nazcas del Espíritu, a menos que tú recibas el Espíritu, no vas a entrar. No solamente, o sea, tú lo vas a ver, pero aquí, cuando tú recibes el Espíritu, también vas a entrar. Haces parte de mi familia. Haces parte de la familia de Dios. Tu identidad cambia. El entrar es el concepto de la identidad. Es el concepto en que te conviertes un hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Él te ama. Allí tú empiezas a sentir también que Él te ama. Y te dice: mi hijo amado, no importa cómo están tus circunstancias en tu vida, qué tanto estemos sufriendo, no importa cómo, no sé lo que tú estás experimentando en este momento, pero en el momento en que tú dejas que el Espíritu Santo entre en tu vida, tú empiezas a ver el reino de Dios y empiezas a entrar en el reino de Dios.
y vas a ver que Dios actúa. Es donde Dios actúa y que las cosas que quieren que se hagan, se hacen. Y tú dejas que Él siga obrando en tu vida. Entra, se intersecta tu vida con el reino de Dios y tu vida cambia, se transforma. Tú vuelves a nacer. Es un concepto lindo el que está usando Jesucristo. Nosotros quizás vivimos pensando que vamos a nacer una vez, pero esta es la oportunidad más grande que tiene uno en este mundo de tener dos nacimientos. Un nacimiento con el Espíritu, y ese nacimiento del Espíritu te da vida eterna, como vamos a ver más adelante. Te da vida eterna. Nicodemo no entendía, como muchos de nosotros, porque quizás seguimos pensando en otros dioses, seguimos pensando otras prioridades, no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Vuelve otra vez y le dice en el verso número 7, no te sorprendas que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. No te sorprendas, como que le dice, estás sorprendido, te lo repito, no te sorprendas. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo entre en ti. En el día de hoy, para la iglesia Covenant, tanto en inglés como en español, es un gran día. Hoy vamos a estar bautizando, confirmando y bautizando a 13 jóvenes que han estado estudiando básicamente durante bastantes meses. Y algunos de ellos no han sido bautizados, los vamos a bautizar, Pastor Jason y yo y Pastor Zach. Vamos a estar dándole la confirmación y los vamos a estar bautizando aquí en el sitio del bautismo. En ese momento lo que estamos haciendo es un símbolo sacramental de que las personas van a recibir el Espíritu Santo y van a nacer de nuevo como parte de la familia de Dios. Lindo, precioso. Qué oportunidad tan bella para estos jóvenes que van a hacerlo. Súper bella. Sus vidas van a cambiar. Van a estar caminando en el reino. No van a sufrir un periodo de oscuridad. Van a vivir por la eternidad. Por eso yo digo, el reino de Dios está disponible en este momento. ¿Por qué tienes que esperar a morirte para ir al cielo y estar con Él? No, tú puedes experimentar Dios en este momento, en este preciso momento. Dejar que tu Espíritu Santo entre y obre en ti y experimentes ese reino. Ahora, es importante también que entendamos que no todos los que nacimos en el Espíritu respondemos de la misma manera. No todos vivimos los mismos pasos. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Mamás que tengan hijos? Ok, y los que están allí, ok. Les aseguro que sus hijos no respondieron o no nacieron de la misma manera. O sea, sus hijos probablemente, alguno nació pataleando, gritando, llorando. Quizás alguno de los hijos nacieron semimuertos que toca darles una palmada para que lloren porque uno no sabe qué está pasando. Todos nacimos de una manera diferente. O sea que no puedo usar, en inglés se llama template, o sea no puedo usar una guía de cómo, si yo nazco en el Espíritu, entonces yo tengo que tener esto y esto y esto y mi vida va a cambiar así. No, así no trabaja el Espíritu Santo. Así no trabaja, eso es bien importante que lo tengamos. Todos vamos a ir moviéndonos y creciéndonos en el Espíritu de una manera diferente. Pero hay transformación y eso es bien importante tenerlo. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo nazco de nuevo? Lo he mencionado. Es básicamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, reconociéndolo Él como su Rey y dejarte llevar. ¿Qué hace un bebé cuando va a nacer? ¿Será que el bebé le ayuda a la mamá? Normalmente lo que entiendo es la mamá la que hace el trabajo. La mamá es la que tiene un dolor tremendo para que un hijo pueda nacer. Es la mamá y la naturaleza la que está haciendo. El hijo, nada, sencillamente se deja llevar. Ese concepto del Espíritu de dejarnos llevar. Déjate llevar a ese nuevo nacimiento en espíritu. Déjate llevar. Deja que el Espíritu Santo obre en ti.
No pelees, déjate llevar, acéptalo. Y vas a ver cómo Él te va transformando, como una cebolla. Yo veo el tema como una cebolla. Ustedes saben que una cebolla, yo no cocino desafortunadamente, mi esposa cocina bastante, pero cuando yo veo que ella cocina y toma una cebolla, uno como que la va pelando, ¿no? Uno la va pelando hasta llegar al corazón de la cebolla. Así actúa el Espíritu Santo, te va pelando y tú vas cambiando y te vas transformando poco a poco. No hay parámetros o guías para seguir esto. Ahora, ¿cómo nosotros entramos? Jesucristo le responde a Nicodemo y lo hace en el verso 14 al 18, lo vamos a leer. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Aquí le responde a Nicodemo, porque esa historia de Moisés, se les voy a recordar, está en el libro de Números, capítulo 21. Cuando los israelitas salen de Egipto, los israelitas salieron por el monte Hor, por la ruta del Mar Rojo, y empezaron a quejarse. Empezaron a decir: ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto? Diciéndole a Dios y diciéndole a Moisés, en contra de Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Y el pueblo empezó a rogarle a Moisés: por favor, dile al Señor, hemos cometido el error de hablar mal en contra de él. ¿Cómo responde Dios? Dios responde, le dice a Moisés: toma una serpiente, haz una serpiente de bronce, colócala en un alto, colócala en una vara, en el tope, hazla de bronce esta serpiente, y dile a tu pueblo que todo aquel que fue mordido por la serpiente venenosa, mire la serpiente y va a ser sanado. Jesús está diciendo: yo tengo que morir, Nicodemo, pero yo voy a resucitar y voy a estar levantado. Y todo aquel que me vea y crea en mí va a tener vida eterna. Y el veneno del pecado se va a ir de sus vidas y va a tener un segundo nacimiento. Solo ve la cruz y cree en Jesucristo. Solo cree en Él y vas a tener vida eterna y te vas a transformar. Así es como tú naces de nuevo, aceptándolo, porque su Hijo, su único Hijo, Dios, su único Hijo, vino al mundo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Cuando uno pasa de aquí a su corazón y entiende lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está trabajando en el mundo para que haya una nueva, participen de un nuevo mundo y una vida nueva por la eternidad. Cuando uno se da cuenta de lo que Él está haciendo y lo que Él hizo y lo que el reino de Dios está trabajando en este momento, tú te unes a Él, es natural, sientes el amor que Él te está dando y tú respondes en amor y tu vida se transforma. ¿Y cómo sabes si estás siendo transformado? Jesucristo le dice a Nicodemos en el versículo 8: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. No tienes que preocuparte, dejarte ir y Él te va guiando. Tienes que estar atento, tienes que continuar en la palabra, traer la presencia de Dios en tu vida y Él te va guiando y te va transformando y entras a su reino. Van a haber milagros en tu vida, cosas que después dices:
Tú miras atrás. Igual cuando uno mira la fotografía de sus hijos, cómo han crecido. Y te vas a dar cuenta cómo has crecido espiritualmente. Cómo te has transformado. Déjate ir como el viento. Es como esos barcos, por ejemplo, que uno utiliza, veleros. No tiene motor. El velero no tiene motor. O sea, uno no va, aquellos que viven cerca de la playa, pues nosotros también, pero que usted de pronto, a mis hermanos venezolanos que han tenido la oportunidad de estar cerca, cuando uno usa un velero, es el viento el que hace el trabajo, no eres tú, no hay motor, es el viento el que te va llevando. Y tú colocas no sé cómo se llama en español, pero la aleta la colocas de tal manera que el viento te empuja. La vela, gracias. Tú colocas la vela y él te va llevando. Te vas dejando llevar poco a poco. Y vas a dando cuenta de cómo te va transformando. Yo les pinté una idea de Nicodemo, que es bastante un fariseo con todas esas enseñanzas. Y quiero que entiendan también cómo Nicodemo se fue transformando poco a poco. Y la razón es cuando vamos al Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, nosotros vemos que Nicodemo defendió a Jesucristo en algún momento cuando lo estaban tratando de juzgar. Él lo defiende en medio del Sanedrín. Él los defiende. ¿Y saben qué hace también? Jesucristo, el día que fue crucificado y muerto, estuvo José de Arimatea, le pide el cuerpo de Jesucristo y lo lleva a una tumba en donde no se había enterrado nadie. Y Nicodemo aparece en la historia, lo vemos al final en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Nicodemo llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Nicodemo llegó con mirra para darle sepultura a Jesucristo como rey, porque eso que se utilizaba allí era para representar a alguien de alta estima. Los discípulos no estaban, se habían desaparecido, estaban muertos del susto. Nicodemo llega y entierra a Jesucristo como rey. No tiene miedo. Ha sido transformado. Entendió el mensaje de Jesucristo, que tenemos que nacer de nuevo en Él para tener vida eterna. Hermanos, esta es la invitación más grande que podemos tener nosotros. Y aquellos que nos están escuchando, voy a hacer una oración de tal manera que puedas, aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Rey, lo acepten en este momento mediante esta oración. Y aquellos que quizá lo han aceptado, también una invitación a que siga trabajando el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen en la oración. Padre amado, te pedimos infinitas gracias, con infinitas gracias, Señor, que aquellos que, como Nicodemo, quizás están trabajando para su salvación y hacen cosas para salvarse, logren entender que no hay nada que hacer para obtener la salvación, que lo único que hay que hacer es recibir el Espíritu Santo, es recibir el Espíritu Santo en sus vidas y que llegue realmente a hacer la obra que tiene que hacer para que entremos en el reino de Dios y podamos no solo ver, sino también entrar y ser parte de la familia de Él. Señor, te pido por aquellos que están buscándote, ayúdalos a que ese Espíritu Santo entre en sus vidas. Y para todos aquellos que de pronto han aceptado a nuestro Señor y que de pronto por las tribulaciones y los problemas que tenemos y por todo lo que estamos viendo en la pandemia nos sentimos alejados, Señor, ayúdalos a reforzar el mensaje de que hemos nacido de nuevo en ti, Señor, que te tenemos a ti
en nuestras vidas y el Espíritu Santo está obrando como el viento y nos está llevando cada día más a ser como tú, a ser las manos y los pies aquí en la tierra, hasta cuando te podamos encontrar nuevamente, cuando el fin del mundo y la nueva cielo y la nueva tierra llegue a ocurrir y podamos vivir en la eternidad contigo, Señor, glorificados. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Jesucristo.